Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de febrero del 2022 y les invito para continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Levítico capítulos 4 y 5. Levítico capítulos 4 y 5. Dentro del ejercicio que también estamos haciendo de leer la Biblia cronológica, en la sugerencia que les hemos enviado o que les enviamos cada semana para su lectura personal, hay un versículo semanalmente para memorizar. La Biblia, por ejemplo, dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también cuando escribe Josué, o cuando el Señor le habla a Josué en el capítulo 1, en los versículos 6, 7, 8, le habla de tener presente los dichos de la boca del Señor. Y pues la mejor manera de tenerlos presentes, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y noche. Pues también ahí nos está haciendo invitación a guardar, a memorizar. Es muy importante memorizar la palabra del Señor porque en situaciones puntuales seguramente el Espíritu de Dios va a encontrar material en nuestra mente, en nuestro corazón para obrar. Pero también nuestra guía devocional, nos enseña o nos invita a orar con los salmos. Acordémonos que los salmos son canciones, pero son canciones que expresan oraciones desde muchas situaciones y circunstancias que vivió cada uno de los autores de estos salmos y pues son una muy buena fuente de inspiración para hacer nuestras oraciones. En la guía devocional entonces también encontramos una serie de salmos que son muy útiles para orar en diferentes situaciones o circunstancias. Ahí les recuerdo para que lo tengan muy presente y hagamos de nuestros tiempos devocionales, pues hay diferentes elementos, verdaderos encuentros personales con el Señor, que podamos llegar a su corazón, que podamos llegar a su presencia, que podamos ser ministrados por Él, pero que nosotros también, como leíamos ayer un poco, que también podamos venir como una ofrenda de gratitud, de amor delante del Señor. A continuar entonces con nuestra lectura de la Biblia, pues estamos en un pequeño paréntesis cronológico, viendo la importancia de conocer un poco y de entender un poco pues, las instrucciones que el Señor le deja a su pueblo. Eh, el ser humano pues tiene una tendencia porque su corazón, desde la caída de Adán y Eva, hay como una herencia difícil en el interior del ser humano, tiende como a desviarse del plan del Señor, tiene como una tendencia a desviarse del camino del Señor. Y la instrucción lo que busca es que mantengamos en el camino uno, pero que también corrijamos cuando nos estamos apartando, cuando nos estamos desviando. Todo este sistema sacrificial, todo este sistema cultico que encontramos en el Antiguo Testamento, no es otra cosa, y poco a poco en la medida en que vayamos leyendo, que una especie de pedagogía para que nosotros entendiéramos claramente la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Claro, aquí había una cantidad de ritos, había una cantidad de mandatos, algunos muy minuciosos, eh, otros un poco más generales, pero todo, que así lo explica el escritor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, termina siendo una sombra de la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando pues se manifestó en medio de nosotros. Y cumpliendo esa función de sacerdote, cumpliendo esa función también de cordero que expía, que quita, que saca del medio del pueblo el pecado. El capítulo 4 y 5 de Levítico nos muestra, y seguramente en algunas Biblias aparece como un título o un subtítulo, ofrendas por el pecado. Y empiezan a escribir diferentes faltas que si las leemos en detalle, para muchos de nosotros pareciera que no son pecados, porque el pecado se metió tanto en el diario vivir de las personas, en su cotidianidad, pues que el pecado es tan normal como dormir, como levantarse, como vestirse, ¿sí?
se volvió normal en medio de nosotros como un estilo de vida. La mentira, la impuntualidad, el engaño, la deshonestidad, son cosas que claramente, pues la palabra del Señor nos muestra que están en contra del principio del Señor, pero que también están en contra de nuestro prójimo. Creo que ninguno de nosotros se siente bien cuando somos engañados. Creo que ninguno de nosotros experimenta gozo y alegría cuando nos mienten, cuando nos defraudan, cuando nos quitan. Pero pareciera que el ser humano sintiera en su corazón el derecho de ir en contra del otro, ¿sí? Pareciera que se siente con el derecho de quitar, de mentir, de incumplir. Por ejemplo, nosotros vemos las cosas como no cumplir, como si nada, y nos volvemos lastimosamente como unos agentes de desorden, como unos agentes de caos, porque se nos volvió un estilo de vida. Y la cultura latinoamericana y nuestra cultura tiende mucho más a eso que otras culturas, a casi a servirse o aprovecharse del otro, ¿sí? Vemos oportunidades en la necesidad del otro, en la dificultad del otro, y no vemos oportunidades en esas necesidades de servir y de glorificar al Señor. Empieza entonces el capítulo 4 y habla a los sacerdotes, de diferentes personas. Va a hablar del pecado de los sacerdotes, de la congregación, de los jefes o líderes, de personas, de adoradores comunes. También nos va a hablar de las faltas. Cuando alguien con escasos recursos comete una falta, ¿cómo puede restituir? ¿Cómo puede ponerse al día? Lo más particular, leyendo estos dos capítulos, es que son cosas que para muchos tal vez no eran pecado, eran normal. Y es más, en estos dos capítulos habla de pecados como de manera inconsciente, como que yo no sabía que eso era un pecado y lo cometí. Y la Biblia nos viene hablando que no importa si yo crea, ignorar o yo ignore esa falta que cometí como falta, al fin y al cabo hay que restituir, al fin y al cabo hay que ponerse el día. Y vamos a leer algunos versículos para que nos vayamos dando una idea. El versículo 1 y 2 del capítulo 4 dice, habla el Señor a Moisés y dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Bueno, y ahí empieza a describir cómo debe ser esta ofrenda. Pero dice por hierro, o sea, se equivocó. Y hay algo muy común en el creyente y es no tener la clara dimensión de lo que es pecado. Muchas veces el creyente ve el pecado como una falla, como un error, como una equivocación. Y cuando nosotros vemos el pecado simplemente como una falla, como un error, como una equivocación, pues no entendemos que hemos ofendido. El punto crítico del pecado es que ofende a otro. El pecado primero ofende al Señor, pero el pecado también ofende al prójimo. Y cuando nosotros no tenemos la dimensión clara del pecado, pues simplemente lo vemos como que nos equivocamos. Y hasta tenemos actitudes un poco altivas y soberbias ante eso y pretendemos pues que nuestras equivocaciones siempre o nuestros pecados siempre tendrán una justificación. De hecho, en muchos conflictos entre los seres humanos, generalmente la ofensa contra el otro la justificamos en que el otro motivó esa ofensa. Y de esa manera estamos negando que lo que hemos cometido es pecado. Y ahorita vamos a ver algo muy importante sobre la conciencia, porque todo este sistema cultico que el Señor está enseñando a través de Moisés tiene que ver con la conciencia, con ser conscientes del camino, con ser conscientes de las actitudes. A veces pasamos por la vida de manera inadvertida en nuestras actitudes que están dejando o causando daño día a día. Creemos con el derecho de simplemente decir lo que pensamos, no importa, porque somos muy sinceros, porque no tenemos agua en la boca, porque nosotros andamos sin tapujos. Y todas esas actitudes son actitudes que tienen un índice alto de soberbia y de altivez, porque quien está lleno del amor del Señor, pues solo pensemos cómo actuaba el Señor Jesús. Aún
siendo justificado porque le ofendían, porque engañaban, porque decían cosas falsas, aún el Señor teniendo justificación para tal vez tomar ciertas actitudes, nunca lo hizo, porque estaba lleno del amor del Señor a través de su Espíritu, y en el amor del Señor pues estaba la misericordia hacia el prójimo. Miremos el capítulo 4, estamos en Levítico 4, versículo 13. Dice, por ejemplo, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión y vuelve a dar unas descripciones que está hablando de faltas que se hacen pues como en comunidad. Y eso pasa, a veces nos ponemos, podríamos decirlo, como un concierto para delinquir. A veces nos ponemos de acuerdo en nuestra casa, con amigos, en cómo vamos a armar una mentira, en cómo vamos a armar algo que, pues para ocultarlo. Eso es concertar un delito. De hecho, eso es un delito, infringir una norma, infringir una instrucción que se ha hecho. Y vuelvo al punto. Lo preocupante es que lo hacemos de manera tan natural que andamos en la vida ofendiendo y haciendo daño y no entendemos y no reconocemos con humildad que hemos transgredido lo que el Señor ha establecido, pero también hemos transgredido lo que el prójimo es. Cada ser humano tiene una dignidad, como cada criatura que el Señor formó en este mundo tiene una dignidad. Y a veces transgredimos esa dignidad de manera que se nos volvió inadvertida y simplemente pasamos por alto y como con derecho, creeríamos con derecho de poder pasar por encima de la gente. Bueno, el 22 habla del jefe que les mencioné ahora y dice el versículo, capítulo 4, versículo 25, dice así: bueno, con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación, está hablando de cómo sería este ritual, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Aquí hay algo muy importante entonces, la conciencia del pecado. Dice, si alguno se equivocare o alguno pecare, conociendo o no conociendo, ignorando o conociendo lo que, por ejemplo, dice el capítulo 5, versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no han de hacerse, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Lo que nos está hablando estos dos capítulos, y va a seguir en los capítulos siguientes, es la necesidad de ser conscientes y dejar de justificarnos en nuestros pecados en la falta del otro. Cada uno ha de dar cuenta delante del Señor. Y nosotros cada día buscamos y necesitamos el favor del Señor. Cada día necesitamos su dirección, su respaldo, su bendición. Cada día necesitamos su luz, cada día necesitamos su provisión, su protección. Pero no podemos acostumbrarnos a que cada día vamos por el mundo cometiendo faltas, ofendiendo al prójimo y ofendiendo al Señor, y pasamos como parte sin novedad. Lo que nos está enseñando la Biblia es que traigamos a conciencia nuestros actos y hagamos actos de verdadero arrepentimiento. Incluso la Biblia menciona y de restitución. Si yo ofendí a mi prójimo, le quité algo. Cuando yo ofendo a alguien, le estoy quitando paz, le estoy quitando gozo, felicidad. A veces le estoy quitando literalmente algo que le pertenece. Ahorita les habla de la dignidad. Muchas veces cuando yo ofendo a alguien, le estoy quitando de su dignidad.
Yo reconozco delante del Señor que he pecado, reconozco delante de mi prójimo que he pecado y debo buscar la manera de restituirle. O sea, que aquello que le fue quitado, aquello en lo cual disminuía el prójimo, debo tratar de recompensarle. La restitución tiene un efecto tal que ayuda a olvidar la ofensa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo debía 10 pesos, por poner un ejemplo, y me hice el del ojo corto y se me olvidó, me hice el loco para devolver los 10 pesos. La restitución implica devolver los 10 pesos, y eso lo menciona Levítico, incluso con un interés que restituya el daño causado. De hecho, la Biblia habla de una quinta parte. La idea es que la restitución sea tal que ayude a olvidar la ofensa. Ahora, ¿cómo le restituimos nosotros al Señor? Yo creo que a la persona que más ofendemos diariamente es al Señor. Le ofendemos con nuestras dudas, le ofendemos con nuestra incredulidad, le ofendemos con nuestra altivez, le ofendemos con nuestra soberbia, le ofendemos con nuestra desobediencia. ¿Cómo nosotros buscamos restituir aquella ofensa que ponemos delante de aquel que sostiene nuestra existencia, delante de aquel que nos da la vida, que sostiene la vida, que nos guarda? El Salmo 19, quisiera que me acompañaran rápidamente al Salmo 19, es un salmo de David. Y David en el Salmo 19 primero hace como un elogio a la palabra del Señor. El título dice, las obras y la palabra del Señor. ¿Cuál era la palabra del Señor que David tenía en ese momento? La instrucción, la Torá. Todo esto que hemos venido leyendo en Deuteronomio, Levítico, Éxodo. No eran escritos muy agradables. Por ejemplo, no eran salmos bonitos, no tenía proverbios, no tenía cantares, no tenía los evangelios, el evangelio de Juan, que es tan bello. Eran la ley, la instrucción, la corrección. Y David expresa esto de la palabra del Señor, de todas estas leyes e instrucciones que estamos leyendo, decía a partir del versículo 7. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Mira el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Para David, estas escrituras que hemos estado leyendo en estos días de las leyes e instrucciones eran más deseables que el oro y más deseables que la miel. Para él era deleitoso estas instrucciones, porque estas instrucciones despertaban su conciencia. Estas instrucciones le ayudaban a entender y a discernir sus caminos. Le permitían vivir a la luz y no andar engañado. No hay nada más triste que yo creer que estoy haciendo las cosas bien y lo único que estoy haciendo es las cosas mal, equivocadas y haciéndole daño al otro y a mí mismo. David exclamaba y expresaba su gratitud por las instrucciones y leyes del Señor que de alguna manera lo guardaban. Y mire lo que dice el versículo 11. Tu siervo, estoy en el Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Imagínense quién agradece ser amonestado con una instrucción, con una ley, ser corregido. Pero él decía, soy amonestado, son deseables y en guardar estos preceptos hay grande galardón. Él sabía que el tener presente las instrucciones que el Señor da le guardarían y le iban a traer una vida sosegada, una vida de la paz que sobrepasa el entendimiento, independientemente de circunstancias que pudieran rodear, pero una vida de confianza, seguridad, tranquilidad y saber que yo no ando por el mundo sembrando discordia, sembrando dolor y sufrimiento, sino que ando por el mundo haciendo bien, sembrando vida y esperanza. Y dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí David, miren que está usando la misma palabra que leímos en Levítico, los errores, los pecados, las faltas.
¿quién podrá entenderlos? Aquí no está diciendo, como seguramente en el pasado orábamos, que decíamos, y perdona nuestros pecados de palabra, obra y omisión. Y en esas tres expresiones involucramos todo lo que habíamos hecho. Así no se le pide perdón al Señor. Y así no se le pide perdón a nadie. El perdón o el pedir perdón implica un arrepentimiento de las cosas hechas y hay que ser consciente de lo hecho. Cuando yo voy a pedir perdón y me voy a poner de acuerdo con el Señor y con alguien, yo debo con claridad tener conciencia y reconocer lo que hice. Señor, te confieso que hice esto, pensé esto, dije esto, no porque el Señor no lo sepa, Él ya lo sabe. Quien necesita conciencia de su pecado es cada uno de nosotros para no volver a cometerlo. Cuando yo ofendo a mi prójimo, yo no puedo pedirle perdón diciéndole, perdóneme si lo ofendí. Eso es muy contradictorio. Eso no tiene nada que ver. Si voy a pedir perdón es porque reconozco que le ofendí. Ahora, ¿cómo lo ofendí? Yo también, y el ofendido necesita escuchar y saber en qué le hemos ofendido. Cuando yo voy a pedir perdón, la verdad, más que pedir disculpas y excusas, la Biblia nos enseña a pedir perdón, porque ofendí, porque le afecté, porque le quité, porque le dañé. Te pido perdón porque no debía haber hecho lo que hice. A veces teníamos una cita con alguien. Nunca llegamos o llegamos media hora después. Y en vez de tener la humildad de pedir perdón, empezamos a justificarnos que la movilidad, que el clima, que el tobillo, que la mano, que el ojo, y no reconocemos lo que sea que llegamos tarde. El punto es que llegamos tarde, ¿sí? Y aquí David está a la luz de la palabra del Señor agradeciendo que aún le da discernimiento para entender sus propios pecados. Y termina el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso implica la conciencia que les decía ahora. El 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando mi corazón está lleno de los dichos del Señor, eso le estudiamos en estos días sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda en nuestro corazón los dichos del Señor. Cuando los dichos del Señor están en mi corazón, los dichos de mi boca serán gratos. Cuando los dichos del Señor están en mi corazón, la meditación de mi corazón será grata delante del Señor, pero también incluso delante del prójimo. Porque voy a poder tener la perspectiva que tiene el Señor a la luz de su palabra. Así que insisto en que a veces estas lecturas podrían ser un poco densas, pero no podemos pasarlas por alto, porque hay instrucciones que nos ayudan a tener claridad de nuestros caminos, cómo vamos a madurar, cómo vamos a crecer, cómo vamos a superar situaciones, cómo vamos a dejar de ofender al prójimo si no somos conscientes. Y dice claramente lo que leímos hoy en Levítico. El hecho que yo desconozca una instrucción no quiere decir que me excuse en que no es una falta, también es una falta. Así que entre más conozcamos, creería por el Señor que cometeríamos menos faltas contra el Señor y contra el prójimo. Entreguémosle este día al Señor en oración, démosle gracias por la vida que nos concede, démosle gracias por la fuerza que nos da su Espíritu, démosle gracias porque es el impulso del corazón, Señor, lo que nos permite estar delante de ti, agradecidos y con la esperanza de, de que estamos en tus manos, con la certeza de que estamos en tus manos. Gracias por la noche que nos has dado, por ser el guarda de nuestras vidas. Porque tú eres, Padre eterno, el guardián. Y tú eres, Señor, nuestro escudo, eres nuestra fortaleza. Gracias por ser además ese maestro, extraordinario maestro, que nos instruye. Y que no nos instruye simplemente con normas, con órdenes. Nos instruyes con tu ejemplo, Señor. Podemos mirarte a ti, podemos verte a ti claramente. Hoy te pido que nos des de tu Espíritu, Señor,
que tu Espíritu esté en nosotros. Aviva el don, Señor, de tu Espíritu en nosotros. No nos dejes pasar este día sin ser conscientes de nuestros caminos. Padre, y perdóname la ofensa que he puesto delante de ti y delante de mi prójimo. Y te pido que me ayudes a corregir. Dame la humildad para reconocer cuando le he hecho daño a mi prójimo, cuando no he valorado su esfuerzo, cuando no he valorado el Señor su cariño, cuando no le he tratado con dignidad, cuando he obrado con altivez y soberbia contra mi prójimo. Perdóname también, Señor, mis actitudes altivas delante de ti. Perdóname, Señor, porque tú eres el Señor, el Creador. Nosotros, obra de tus manos. Como dice el Salmo 100, tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos, y somos tu pueblo. Por eso, ilumina nuestra mente y corazón. Y ayúdanos a caminar en este mundo, Señor, de manera que seamos, como dice San Pablo, un olor fragante de tu presencia. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, porque en mi corazón he guardado tus dichos. Señor, danos inteligencia espiritual. Y así como tenemos capacidades para entender tantas cosas en este mundo, danos la capacidad para entender tus palabras y escuchar atentamente tu voz. Extiende tu mano de bendición sobre todo aquel que tiene quebrantos de salud, aquel que esté desanimado, preocupado, ansioso. Yo te pido que guardes nuestras entradas y salidas y que nos libres de caer en cualquier tentación. Ayúdanos a verte y que al verte nuestro corazón se llene de gozo, paz y esperanza. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús.